Bueno, no sé si tienen preguntas de lo que habíamos visto hasta ahora, el tema de restricciones, esas cosas. Si bien lo van a ver en el laboratorio con mucho más detalle, revisen los scripts esos que pusimos para que ustedes trabajen con una vista, que trabajen con algún trigger, ¿no? Hagan pruebas, cámbienlos un poquito a ver qué les da, cuáles errores les da, ese tipo de cosas. Lo van a precisar después para el obligatorio, que van a tener que implementar un montón de triggers. Yo tengo una pregunta, Enrique. Decime. Viste que vos ibas haciendo el práctico en un documento compartido. Sí, sí. ¿Puede ser que no estén más los ejercicios? Porque yo lo reusé, espera. Sí, vamos a... Mira, yo voy a dejar... Porque como ya terminamos con todo el mundo, ¿qué pasa? Lo que pasa es que como iba diferente con los distintos grupos, entonces lo tenía diferente, ¿no? Déjame que lo arreglamos eso. Y dejamos por lo menos lo que habíamos hecho con quienes habíamos avanzado más. ¿Dónde lo tengo eso? Eso está... Eso porque tenía algunos grupos que estaban un poquito más lentos y entonces está como que iba haciendo distintas versiones. Ahí lo dejé, lo que habíamos hecho con ustedes. La idea es que hagan algún ejercicio más de estos, ¿no? Hagan el 3, por ejemplo. Me lo pueden mandar y yo les doy devoluciones. Ahí lo dejé. ¿Está? Perfecto, gracias. Porque tengo varios grupos, entonces sacaba lo de un grupo y ponía lo de otro. Yo tengo las copias de cada uno de los grupos, ¿no? Y tenía un grupo que estaba medio lento, ¿viste? Tardó en hacer los ejercicios y entonces estaba como que... Bueno, como que dio un poco más de trabajo, pero bueno, es eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? Acuérdense que todo esto igual también en cualquier momento se lo pueden copiar y se lo pegan en su propio Drive o lo bajan, lo pueden bajar como PDF, como documento Word, como documento de LibreOffice o lo que quieran. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? ¿No? ¿Todavía? Bueno, vamos a alargar con esto de seguridad. Sí. Yo voy a armar unos scripts, pero los voy a tener recién la semana que viene. Voy a hacerlos este fin de semana, para que hiciera algunas pruebas y eso. De vuelta, igual todas estas cosas van a trabajar en el laboratorio. Bueno, empecemos con la presentación. También tengo que rehacer esta presentación que esta media vieja no me gusta. En fin, pero vamos a hablar de los distintos conceptos. O sea, el tema de seguridad es enorme. El tema de seguridad es, yo qué sé. No sé, mi hermano, por ejemplo, hizo un máster de seguridad, ¿no? Es un tema enorme. ¿No? Acá lo que damos es un pantallazo de algunos de los puntos más importantes y orientado específicamente al tema de base de datos. Y ni siquiera intentamos ver todas las alternativas que hay, ¿no? O sea, simplemente vemos algunas, ¿no? Como yo digo, 2 y media, más o menos, ¿no?
Bueno, conceptos importantes que tenemos que en general son para todos los sistemas de base de datos, ¿no? O sea, cosas que esperamos es que el sistema tenga los datos correctos, o sea, que ingresemos los datos correctos y que verifique que solamente se pueden ingresar datos. Suponemos que va a tener controles de restricción de los ingresos, ¿no? Que solamente se puedan poner cosas coherentes, ¿no? Después, ahí también está la parte del usuario, que el usuario me ponga los datos que existen de la realidad, ¿no? Los datos tienen que estar disponibles cuando los necesito, o sea que yo cuando preciso una consulta tiene que ser rápido, tengo que poder acceder. Y aún en el momento aún en el caso de hardware o un apagón, incendio, una caída de un meteorito, lo que fuera, debo tener los mecanismos para poder recuperar la información y restablecer los servicios lo más rápido posible, ¿no? Acá lo último, los tiempos de respuesta deben ser aceptables, que está relacionado con que los datos tienen que estar disponibles cuando los necesito, ¿no? Y el tema que más nos va a interesar, aunque hay un poco de todos los otros, es este. Los datos son para mí y mis socios. Solo los usuarios debidamente autorizados pueden consultar y modificar los datos, ¿no? El temario va a ir en propiedades deseadas, amenazas, niveles y medidas de seguridad, esquema de seguridad. Y vamos a ver 3 esquemas de seguridad, ¿no? Este va a ser nuestro tema principal. El Direct o Discretionary Access Control, que es que nosotros le damos permisos a usuario por usuario. El Role Based Access Control quiere decir que creamos roles o grupos o algún tipo de estructura con lo cual podemos agrupar los permisos y dárselos a usuarios específicos diciendo, bueno, tú perteneces a este grupo, entonces automáticamente heredás los permisos. Y después el MAC, que era, ¿cómo era? Mandatory Access Control, ¿no? El Mandatory Access Control, que es un sistema basado en niveles de seguridad, ¿no? Pero solamente los temas de seguridad y de autenticación son enormes. Es enorme la cantidad, variedad de teorías y modelos que hay. No todos implementados, pero muchos son muy interesantes. O a veces simplemente se usan para casos particulares, ¿no? Autenticadores especiales. Piensen hoy en la variedad de mecanismos de autenticación que tenemos y protocolos, ¿no? Y por último hay un caso particular de base de datos estadísticas que vamos a mirar apenas, ¿no? O sea, todo es muy rápido. Bueno, entonces decimos que los datos almacenados en una base de datos son importantes y tienen un sentido específico para un conjunto determinado de usuarios. Y los datos deben ser siempre accesibles a las personas que están comprendidas en el grupo de usuarios y no por otros ajenos al mismo. De ahí podemos contar un montón de historias que hay allí, ¿no? O sea, por ejemplo, hace días, corría una noticia de que le habían robado la lista de usuarios a una empresa de cable, ¿no? Y estaban usando esa lista para ir a visitar a sus clientes, ¿no? Diciendo que eran de la empresa de cable, que tenían un problema, que le iban a cambiar el codificador. Y bueno, ya que aprovechaban, le desvalijaban la casa, le copaban y cosas por el estilo, ¿no? Al menos pasó con algunos, ¿no? No es que hayan pasado con muchos, ¿no? Porque tampoco eso se corre rápido. Pero, bueno, digamos, es un caso donde de repente usaron la información de una base de datos de clientes, ¿no? Para este tipo de cosas. Hay montones de casos de gente que se ha llevado la lista de clientes para armar una empresa paralela, por ejemplo, empleados desleales que se van de la empresa, se llevan la lista de clientes y luego empiezan a llamar a los clientes y le dicen, yo te doy el servicio, pero por una fracción de lo que te cobra este otro, ¿no? Y entonces empiezan a llevarle a los clientes, ¿no? Entonces, este tipo de cosas muestran cómo los datos dentro de la organización
son un valor. Perder esos datos puede significar una pérdida de negocios, ¿no? Y eventualmente incluso que la empresa pierda los datos y eso quede expuesto en el público puede hacer que la empresa pierda credibilidad, ¿no? En especial para ciertos rubros, ¿no? Temas bancarios y cosas por el estilo. En fin. Bueno, entonces esos temas son muy importantes, ¿no? O sea, el tema de que deberíamos acotar que la información, porque muchas de esas veces es gente interna dentro de la organización que ha rescatado los datos. Y en general en los temas de auditoría siempre se sugiere que la información se debe acotar, o sea, el funcionario debe recibir la información necesaria para su tarea y nada más. No debe tener información extra. Eso es relativo porque también si tiene otra información extra entiende más que por qué es su trabajo, qué es lo que hace y cómo impacta el de otros, ¿no? O sea, hay un tema de equilibrios, ¿no? Si nosotros contratamos gente que, bueno, las evaluamos desde el punto de vista ético, moral, siempre podemos decir que podemos tener mucha menos seguridad. El ejemplo que pongo, por ejemplo, en temas de seguridad es el sistema de transporte metropolitano. Vamos a hacer un reclame, ¿no? Hace muchos años, hace 15 años más o menos, por lo menos despegó la idea del sistema de transporte metropolitano dentro de la Intendencia y también el sistema de transporte metropolitano no, tiene más tiempo, tiene como 20 años. ¿No? Pero en su momento con el cambio de gobierno en el 2005, digamos, hubo más sincronización con el gobierno nacional y entonces un poco más despegó, ¿no? Despegó la idea, después en los hechos la implementación fue muy lenta, ¿no? Por poco apoyo también a nivel institucional. Pero si nosotros pensamos el sistema de transporte metropolitano, en realidad no fue pensado como un beneficio al usuario. En realidad, el objetivo era que había muchos problemas para el contralor de los boletos. En aquella época teníamos boleteras, las boleteras con las cintitas, ¿viste? Con los boletitos, y el guarda que los cortaba, y el inspector que le sacaba un pedacito y lo tiraba, y generaba más mugre dentro del ómnibus. Toda una situación bastante cómica, en el cual el guarda desconfiaba del pasajero, de que le pagara todo y para el pasaje. La empresa desconfiaba del guarda y del conductor, de que si le daban la plata de todos los boletos. La intendencia y el gobierno desconfiaba de la empresa si realmente le estaba indicando todos los boletos que se vendían. A su vez, el gobierno devuelve una plata que es, por ejemplo, para los niños de escuelas no van gratis en el ómnibus. En realidad se paga un ficto a las empresas por la cantidad de niños que van a la escuela y se hace una estimación, ¿no? O sea, se medía la cantidad de niños, hacían métricas y se medía la cantidad de niños y se devolvía una plata en función del estimado de niños que viajaban en el sistema de buses para ir a la escuela, o que viajan. ¿Tá? Mi amorcito, chau, 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 chau. Acá todos mis alumnos te están viendo. ¿Tá? ¿Tá? ¿Sí? Todos mis alumnos de clase. Hay un montón, como 20. ¿Tá? Bueno, Hola. andá a jugar con tus juegos. Dale, chus. Ese es mi nieto. Hola. Hola. ¿Quién habló ahí? Hola. Ojalá por eso. Ustedes saludaron. Él no se escucha, pero estaba con los auriculares. Bueno, entonces el asunto es así.
En realidad se hizo porque todos desconfiaban de todos. Entonces lo que se hizo es un sistema en el cual todos los subsistemas tienen firma electrónica, ¿no? Entonces todos los intercambios son con firma electrónica y todo el mundo puede asegurarse de que la información es controlada. Por ejemplo, todos los sistemas que están en los buses tienen control electrónico, ¿no? O sea, digamos, por lo menos podemos decir que alterar los registros de la máquina para simular que se vendieron más o menos boletos de los que se vendieron, digamos que es una proeza técnica muy sofisticada, ¿no? Además de que es muy probable que para hacerlo destruyamos la máquina, ¿no? Incluso cada vez que ustedes pagan un boleto dentro del sistema, ese registro de ustedes pagando el boleto se guarda en la máquina, eso se descarga para la empresa y a su vez va a la intendencia. Y la intendencia todos los días controla que las recargas que ustedes tuvieron, por supuesto, cada recarga que hacen también va a la intendencia directamente. Entonces, que las recargas con los gastos de los boletos todo cierre. Si en algún momento el saldo, porque también manda el saldo de la tarjeta, si el saldo de la tarjeta no coincide con los consumos, entonces la tarjeta pasa a una lista negra que se distribuye entre todos los buses y al día siguiente esa tarjeta deja de funcionar. O sea, ustedes podrían alterar, no es demasiado difícil, agarrar una tarjeta, correr un escáner y empezar a ver. Cada tarjeta tiene una clave diferente, ¿no? Que eso la sabe la intendencia, digamos, en Habitat o en otros locales para recargársela. Lo que tienen que hacer es, se conectan con la intendencia, reciben el código y de esa forma pueden escribir en los bloques de datos de la tarjeta. Pero si usan algún software para escanearlo, no es muy difícil quebrarlo, ¿no? Tardarán un rato. Podrían quebrarlo, se pueden cargar una plata ahí en la tarjeta, ¿no? Si saben la estructura y eso, hay alguna información por ahí. Ustedes usan la tarjeta ese día, pero al día siguiente ya no sirve, porque ya va a estar en la lista negra, ¿no? Entonces, el sistema de transporte metropolitano es para eso, para controlar que los uruguayos entre sí no jodan a los otros en estos temas. El otro lado era el cuento que me hacían que anda por ahí también, ¿no? La historia del uruguayo en Suiza, ¿no? Entonces el tipo va en Suiza y me pasó en Holanda también. Vos vas y tenés que sacar el boleto, ¿tá? Entonces, por ejemplo, para sacar el boleto lo que tenés es una máquina en la vereda. Es una máquina que está en la vereda y que elegís ahí y pagás con tarjeta. A ver, esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora de débito y que todo el mundo pague con débito y que no haya dinero, digamos, en Europa ya lo tienen, por ejemplo, Holanda, Suecia, algunos cuantos lados. Holanda sacó totalmente, prácticamente los billetes hace más de 15 años, ¿no? Entonces tú pagabas y obtenías el boleto. Entonces ibas al boleto y pasaba el ómnibus o un tranvía o el subte, ¿no? En Holanda o en el subte en Suiza, ¿no? Y nadie te pide el boleto. Y no hay una catraca, no hay nada. O sea, vos, si pagaste o no pagaste el boleto, como que no se nota mucho. O sea, pagás el boleto, te lo metés en el bolsillo y entras. Entras en un sistema que no tiene controles. Y después decís, bueno, te van a controlar después a la salida, pero tampoco. A la salida se abren las puertas y te dejan salir. ¿Qué es lo que sucede? En estos lugares, en general, la sociedad tiene una cultura de que hay que pagar por los servicios y que es honesto, ¿no? Que en todo caso, quizás podemos dejar que alguien no pague porque tiene muchísima necesidad y tiene que ser una cosa excepcional y en general que a la gente que hace ese tipo de cosas
le dé vergüenza. El resto de la gente están chequeando. O sea, la historia del caso de Suiza es que el uruguayo en algún momento agarró y dijo no pago el boleto, y algún ciudadano que lo vio, que venía atrás, se dio cuenta que no pagó el boleto y después la recriminó en el metro. Mire que usted no pagó el boleto y esto se paga acá el boleto. Y la realidad, la persona esta dijo, sí, realmente tienen vehículos muchísimo mejor, mucho más avanzados, mucho más modernos que lo que tenemos en Uruguay y además mucho más barato el pasaje, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuando yo tengo una sociedad que es respetuosa de las normas y no tengo que poner excesiva cantidad de sistemas de seguridad. Ustedes piensen que, por ejemplo, para el sistema de transporte metropolitano, la Intendencia tuvo que triplicar la cantidad de informáticos que tenía originalmente en aquel momento. O sea, de la cantidad de informáticos que precisaba para gestionar la Intendencia, tuvo que agregar casi 2 veces más gente para el sistema de transporte metropolitano, ¿no? Y además toda una parafernalia de líneas directas, de software, de hardware, de procedimientos de intercambio de información, con personas, con controles, con firmas electrónicas. Si bien hay mucho automatizado, igual hay todo un enorme costo. Ese costo alguien lo paga, así como pagan los boletos de los niños de escuela, ¿no? Adivinen quién los paga. Nosotros. Todos los uruguayos. O sea, es eso, ¿no? En realidad nosotros nos creemos re vivos, ¿no? Y bueno, y toda esa infraestructura hay que pagar. La realidad es que en general los temas de seguridad dependen de los riesgos. Nosotros, ante un problema de seguridad, ¿no? Tenemos un cierto valor de la información, tenemos un cierto riesgo, amenazas, lo vamos a ver más adelante. El riesgo podemos evaluar la probabilidad de que ocurra, ¿no? De las amenazas que existen, la probabilidad de que ocurra un evento, cuánto es lo que podemos llegar a perder en ese caso, y sobre esa base, sobre la base de la probabilidad que ocurra y cuánto podríamos llegar a perder, podemos tener una estimación, hay mecanismos de estimación para decir, bueno, nos conviene invertir tanta plata para resolver esos problemas. Y tenemos que analizar si los podemos eliminar totalmente o solo lo podemos prevenir y aplacar, que el impacto sea lo menos posible, o en caso de que ocurra, que tengamos mecanismos o procedimientos o cosas para compensarlo, ¿no? Entonces, en función, si nosotros tenemos un ambiente que es muy hostil y el riesgo es muy grande y la pérdida que podríamos tener es muy grande, y bueno, eso justifica que tengamos que hacer inversiones muy grandes para resolver ese problema. Si nosotros tenemos un ambiente que es menos hostil, donde la probabilidad que ocurra es muy baja, muy controlada, me acuerdo un español hablando, fue un español becado a Finlandia, ¿no? En las becas Erasmus. Entonces el español, las camperas para ir en el frío son muy caras, son unas camperas enormes. Entonces tú cuando entras a la universidad está todo climatizado. Entonces tiene una sala enorme, todo con percheros, y vos vas y pones tu campera allí. Vos decís, estoy poniendo una campera que vale una plata, ¿no? Tu ropa con guantes, con todo, los zapatos, todo de invierno, porque tienen 2 metros de altura de nieve cuando van, y los ponen ahí, ¿no? Y entonces, al principio él tenía miedo de dejarlas ahí y se las llevaba a la clase, se llevaba todo el equipo, se lo llevaba a clase y se lo ponía arriba. Natural, esas cosas son muy infladas y todos los demás estaban de remerita y él estaba con toda su ropa ahí alrededor, abrazándola mientras estaba en la clase. Se dio cuenta que era ridículo, ¿no? Y entonces en algún momento va y le pregunta a los finlandeses, che, ¿ustedes no tienen miedo que alguien les robe las camperas y las cosas acá? Y el finlandés lo mira y le dice, no, acá la gente no roba.
Y si alguien roba, es uno de los estudiantes de intercambio. Y ya está. Es fácil encontrarlo. Otro ejemplo. Bueno, entonces tenemos eso. El tema es que el entorno donde estemos, el riesgo que haya, ¿no? Está dado por temas culturales y esas cosas, y ahí nos dice cuánto tenemos que invertir en función de esas cosas. Yo le diría que estos son los conceptos principales, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener mucha seguridad cuando existe una razón para los riesgos, ¿no? Si tenemos una sociedad que se cuida entre sí, no precisamos tanta seguridad. Bueno, entonces, 3 propiedades básicas son la confidencialidad, ningún sujeto debe realizar operaciones de lectura sobre objetos que no tenga autorizados. Integridad, la información no debe corromperse de ninguna forma, ya sea intencional o accidentalmente. Aquí en la parte accidental, bueno, puede ser alguien que meta el dedo equivocadamente, a todos nos ha pasado, que de repente hacemos, yo que sé, un delete y borramos más de lo que teníamos que haber borrado, o cerramos una aplicación sin salvar, cosas de ese estilo. Algunas de estas cosas accidentales pueden causar cosas terribles. En general, cuando estamos probando cosas, por ejemplo, en base de datos, no deberíamos nunca probar en base de datos de producción. Siempre tenemos que tener base de datos de prueba que están aparte y pues, lo más aislado posible de los servidores de producción. Y si hacemos algún error, que no pase nada, ¿no? Y el software bien probado, ya con todas las restricciones, ponerlo en producción. La parte intencional, bueno, por ejemplo, hace, no sé, un par de años, alguien entra en el correo, si mal no recuerdo fue en el correo uruguayo, y entonces entró remoto, entró a los servidores y borró un montón de bases de datos. ¿Tá? Analizan los logs y logran identificar la dirección IP desde donde se conectaron. La dirección IP es en España, en una ciudad de España, no me acuerdo si Madrid o Barcelona o algún lado de eso. Siguen investigando y encuentran el lugar, la casa, creo que eran unos viejitos españoles, ¿no? Que no tenían nada que ver. Estaban estos españoles y se nota que alguien se les metió por el Wi-Fi de ellos. Empiezan a investigar y ¿qué pasa? Hay un vecino que es uruguayo, que está trabajando hace pocos meses ahí, informático, y resulta que coincide con que era un empleado que fue destituido o algo así, o se fue de mala forma de la organización, ¿no? Y por supuesto, nadie cambió los códigos ni nada, ni siquiera le borraron el usuario, a pesar de que ya se había ido de la empresa. Y está, el tipo entró desde el extranjero y borró todos los datos. ¿Tá? Ese fue un caso intencional. Otro caso bastante típico e intencional son las inyecciones de SQL, ¿no? Software. ¿Ustedes han hecho algún ejercicio, ¿no? Con PHP y eso, ¿sí? Sí. Con alguna base de datos. No sé si llegaron a trabajar con alguna base de datos, no. Sí, en el taller con MySQL era. Con MySQL. No. Vieron que en general, no sé hasta qué punto trabajaron, si usaron algún tipo de bibliotecas o infraestructura, ¿no? Pero si uno la hace así a la que te criaste, generalmente lo que hace es toma el texto que viene del formulario que uno crea, ¿no? De los datos del usuario, y simplemente los pega en la sentencia SQL y ejecuta el SQL. ¿Tá? ¿Qué es lo que sucede? Si uno no hace un parsing y analiza el texto que se ingresa, ¿no? Que tenga los formatos que se esperan, yo podría, por ejemplo, analizar qué es lo que hace. Esto lo que hace un select de tal cosa en
tal tabla, ¿no? Entonces yo, el parámetro que me van a poner en tal lugar son este y este y este. Entonces yo podría poner ahí, terminar el select original con algo muy sencillo, select, no sería asterisco from no sé qué, poner un punto y coma, y poner por ejemplo, delete all from tal tabla, y poner un punto y coma, y poner otro select, ¿no? No sé qué, de otra cosa. O sea que la parte al principio de la consulta, armar un select y terminarlo, con la parte final de la consulta, el where y cosas por el estilo, armar otro select y terminarlo, y meterles en el medio un delete que les borre una tabla cualquiera de la base de datos. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Sí, creo que lo probamos eso en el taller. Bueno, ese tipo de cosas, muy bien, está bueno, muy bien hecho en el taller. Es lo que llamamos inyección de SQL. Generalmente eso se resuelve con hacer un parsing, ¿no? Pero hay bibliotecas que ya te hacen el parsing para asegurarte que no tengas ese tipo de cosas adentro, ¿no? Entonces, esa es una forma de corromper la información en forma intencional, aprovechando un descuido de la aplicación, ¿no? Y de los controles, ¿no? Otro ejemplo fue, hace ya algunos años, me acuerdo un ingeniero de India que había hecho un ERP, una gestión de clientes, una aplicación que tuvo muchísimo éxito. O sea, él había empezado con una aplicacioncita sencillita y terminó con una empresa cotizando en bolsa y era de las principales empresas que daba ese tipo de servicios. Y en un momento algunos hackers detectaron un defecto de Zero Day, ¿no? De esos que si vos entrás podés destruir toda la base de datos, ¿no? Y toda la aplicación y todos los datos. Quizás no podés robar datos, ¿no? Por ejemplo, en la inyección de SQL, de repente podríamos robar datos. Si le pongo un SQL que lo liste, que lo envíe le ponga los encabezados HTML y esas cosas, yo podría ver los datos en la pantalla, ¿no? Pero algunas de estas fallas, de repente lo que tengo es, puedo borrar los datos, pero quizás no puedo robar los datos, ¿no? Y esos son terribles porque te destruyen toda la base de datos, ¿no? O sea, tenés que recuperar todo algunos hackers, digamos, de los buenos, los que están muchas veces en universidad, le advirtieron, mirá, está esto, ¿no? Tenés este problema. Nosotros suponemos que alguien más que nosotros ya sabe de esto. Tratá de, en una semana, resolverlo y hacer un update de esto, porque si no, van a aparecer gente que va a empezar van a hacerlo por hobby, o sea, van a hacer una herramienta, destruye el sitio web de fulanito, ¿no? Y te ponen la herramienta y cualquier guacho por ahí, aburridos, como yo digo, viste, en los países del norte que hace mucho frío, en invierno no tienen nada para hacer y entonces se ponen a jugar al hacker usando herramientas que hicieron otros, ¿no? Entonces, aparentemente no tuvo tiempo para responder y entonces empezaron a aparecer las herramientas esas que le destruían las bases de datos de sus clientes. Y bueno, el indio este terminó suicidándose. Porque le destruyeron todos, una enorme cantidad de sus clientes, le destruyeron todas las bases de datos. Entonces el tema de integridad y asegurarnos la integridad es muy importante. Y por supuesto, la disponibilidad de información debe estar accesible cuando sea requerida por parte de los sujetos autorizados, ¿no? Todo esto mostramos que la información tiene un valor, ¿no? O sea, que perder esa información puede implicar pérdidas o riesgos enormes.
Las amenazas. Entonces tenemos amenazas a la confidencialidad, la posibilidad de acceso no autorizado, ¿no? Si un usuario logra entrar, consultar una relación que no se le otorgó permisos. Esto está hablando de funcionarios internos, ¿no? Si bien ocurre, es bastante común, muchas veces es gente de afuera, ¿no? Que intencionalmente está tratando de entrar, ¿no? Los temas de confidencialidad muchas veces se resuelven con el tema de hacerse pasar por el servicio técnico. Mirá, yo soy el servicio técnico, tenemos un problema con tu usuario, pásame tu password que queremos revisar algunas cosas, ¿no? O el viejo truco de tirar el pendrive con un troyano en la puerta de la organización, ¿no? Los riesgos a la integridad de la información, la posibilidad de cambio de datos no autorizados, cambiar la forma no autorizada del resultado de un examen. Esto, por ejemplo, pasó en ORT y al menos los que detectaron, bueno, fueron terriblemente castigados. Y los que no detectamos, bueno, nunca sabremos. Pero hay todo un mecanismo de seguridad interno de la universidad respecto a este tipo de sistemas y auditorías y controles. ¿Qué pasó? No, a ver, las fallas, por ejemplo, copiar y esas cosas pierden la calidad de estudiantes. En el caso de, solo por copiar, pierden 2 años la calidad de estudiantes, ¿no? Y le ha pasado a gente defendiendo la tesis con la que se reciben y le dicen, sí, pero esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, y en público, queme, ¿no? Esto lo copiaste, esto lo copiaste, esto lo copiaste, y perdés 2 años la calidad de estudiante, o sea, y además tenés que, por supuesto, pagar de vuelta y volver a hacer la tesis. Y no, muy desprolijo eso. No, ni se arriesgan. ¿Ah? Y bueno, por supuesto, la disponibilidad de la información que no está disponible cuando sea requerida. O sea, que si yo preciso una información y mi consulta precisa horas para resolverse, no está bueno, ¿no? O temas de denegación de servicios, ¿no? En este caso, que un usuario le quita los privilegios a los que tienen que trabajar o simplemente hace que el sistema no esté disponible, ¿no? Todo este tipo de cosas, bueno, uno tiene que analizar todas las posibilidades de amenaza para tratar de tener mecanismos para responder en tiempo y forma, ¿no? Y tratar de minimizar el efecto en la empresa, ¿no? Por ejemplo, yo siempre fui gerente de Central Cómputos, ¿no? Y entonces, en general, una de las primeras cosas que quería hacer era ver los respaldos totales de los sistemas y cuánto tardábamos en recuperar todo en un caso de desastre total, ¿no? O sea, suponiendo que teníamos los equipos ya listos, ¿no? Una vez con los equipos listos, cuánto se tarda en recuperar toda la información y volver a estar en ejecución en tiempo normal, ¿no? Y bueno, en muchos casos, en un par de horas podíamos restaurar todo. Bueno, dos conceptos, una es la seguridad y otra es la integridad, si bien están mezclados, ¿no? La seguridad implica la protección de los datos contra revelación, alteración o destrucción no autorizada, ¿no? Pero estos temas de alteración, destrucción no autorizada están relacionados con la integridad, ¿no? La integridad se refiere a la exactitud de los datos en cuanto a su validez y semántica, ¿no? Los temas de integridad también los tienen que mantener los sistemas que mantienen a los datos, ¿no? Es una particularidad del sistema de gestión de base de datos. Entonces hay cosas que están interrelacionadas entre seguridad e integridad, pero no son las mismas. Niveles de medida de seguridad. Y se tienen que manejar en forma diferente. El acceso físico es el acceso físico al hardware, ¿no? Un ejemplo que recuerdo era la caja de jubilación y pensiones profesionales. Entonces, dentro del lado del edificio tenían toda la seguridad, cámaras, tenían serenos, alarmas, un muy buen centro de cómputos, bien hecho, piso técnico, aire acondicionado, todas las condiciones muy bien.
Y después tenían un servidor de alternativa que estaba en una oficina cruzando la calle, que lo único que tenía era una alarma de intrusos, nada más, de esas como las hogareñas, ¿no? que hay por ahí, con unos PIR y poca cosa más. Que estaba en sincronía con el servidor principal, ¿no? El asunto es que en algún momento alguien pudieron desactivar la alarma. Las alarmas sencillas, esas hogareñas, si uno tiene algo de acceso y conocimiento, y si no tienen controles, por ejemplo, que pierden la energía, por ejemplo, le podemos bajar la energía, quitar la energía y calcular más o menos cuántas horas tiene la batería para funcionar, ¿no? Y entonces calcular, bueno, ya pasaron 4 horas, entonces ya se acabó la batería, ¿no? Entonces yo ya sé que puedo entrar porque el sistema no responde, ¿no? Generalmente después de eso se ponen, por eso se ponen también sirenas que cuando se queda sin energía la sirena empieza a sonar, ¿no? Cuando el sistema de alarma ya no funciona. Pero en este caso se nota que no estaba completo o algo. El tema es que lograron entrar sin que los detectaran y se llevaron el servidor. Se llevaron el servidor bajo el brazo y no había cámaras ni nada. O sea, se llevaron toda la información de todos los afiliados, de todos los pagos, de todo, ¿no? En un servidor, un SAN de aquella época que era equipazo, ¿no? Abajo del brazo. Entonces, ¿cuál es el tema? El acceso a nivel físico. Si no controlamos el nivel físico, todo lo demás, paparruchos, ¿no? Cualquiera que tenga acceso físico a la máquina puede, a ver, es simple, le desatornillás, sacás el disco, pones un laptop que tenga como SATA, por ejemplo, con un cable y chupás todos los datos, ¿no? Dos ejemplos. Uno era cuando estaba empezando el tema de las .com, una empresa empezó a hacer una de las primeras nubes, ¿no? En California, allá en Estados Unidos, en California, para dar servicios de internet, ¿no? Y entonces el tipo puso un premio, que no era mucho, pero eran, no sé, $3.000, alguna cantidad por ahí, ¿tá? A quien lograra afectar los servicios o hackear o afectar los servicios de sus servidores, ¿tá? ¿Por qué? Porque él estaba pensando a nivel de software, ¿no? O sea, que alguien por la red conectara, entrara a los sistemas y pudiera meterse. Y toda esa parte la tenían muy bien manejada. Habían contratado a los mejores ingenieros de las universidades de California, que son de las número 1 del mundo. Y bueno, entonces un profesor de una de las universidades, del cual muchos de los ingenieros dependían de él, eran alumnos de ellos, le dijeron, sí, venga a visitar. Entonces pasó y le fueron a mostrar. Acuérdense que era uno de los primeros centros de datos cuyo objetivo era dar servicio a las empresas, porque muchas empresas tenían su propio centro de cómputos y esas cosas, pero era de las primeras empresas que tenían sistemas de servidores para alquilar, para que la gente pusiera sus propios servicios, ¿no? Entonces fue a visitar a sus alumnos, habló con ellos. Vamos a ver el data center, vamos a ver el data center. Entraron al data center, le mostraron este servidor hace esto, este servidor hace lo otro, no sé cuánto. Y en un momento él, sin que los otros percaten, simplemente desenchufa un RJ45 de uno de los servidores, o sea, lo deja desenchufado, ¿no? Nada más, fue lo único que hizo. Entonces agarra y llama por teléfono al dueño de la empresa y le dice, che, fulanito, fíjate, el servidor tal está fuera de servicio, yo te lo bajé, ¿no? Y cobró su premio. ¿Y qué fue? Fue a nivel físico. Logró acceso al centro de datos y pudo hacer una
Una falla de denegación de servicio simplemente porque desenchufó un cable, ¿no? El tema de acceso físico, bueno, ustedes entienden, hay montones de mecanismos por los cuales uno ingresando por USB, la gente de limpieza, le pedimos a la persona de limpieza que en el turno de la noche, mete este pendrive en el servidor, enchufalo y apretá el botón de reset, ¿tá? Y si tenemos suerte, probablemente bootee desde lo que tiene en el chip del pendrive, ¿no? Y ahí hacemos todo un script que analiza todo el disco y extrae la información que nosotros queremos, nos la carga adentro del pendrive y le decimos, bueno, y cuando termines tu turno simplemente arrancá el pendrive y apretá el botón de reset de vuelta y va a levantar el servidor de vuelta y ya está, ¿no? Y un montón de empresas ni cuenta se darían que eso pasó, ¿no? Y uno se quedó con buena parte de la información de la organización. El nivel físico es muy importante. Es bastante complejo de estudiar, ¿no? Hay un montón de cosas para considerar, ¿no? Bueno, el nivel de software, ustedes deben estar más informados, ¿no? Tenemos el sistema operativo, ¿no? Pero además del sistema operativo, la red, los accesos, los puertos, los firewall, todas esas cosas que controlen quién accede al sistema de base de datos, ¿no? La aplicación, ¿no? Que luego el usuario no pueda, a través de los drivers, yo qué sé, de ODBC o de alguna otra cosa, tratar de hacer accesos en el cual pueda hacer operaciones que el sistema de repente cliente no le permite, pero el sistema de base de datos sí, ¿no? Entonces yo tengo una inconsistencia y él puede entrar y hacer cosas directamente accediendo a través de el cliente de la base de datos que no podría hacer adentro de la aplicación. Y en general, para resolver ese tipo de cosas, muchas veces ponemos esto, ¿no? Restricciones a nivel de la base, que son cosas de las que ustedes van a ver en el laboratorio. O sea, conceptualmente nosotros podríamos construir todo un sistema de base de datos que restringe, que lo único que permite es el ingreso de los datos de los casos de uso, nada más, ¿tá? Y después la propia base de datos tiene todos los controles necesarios para la aplicación de forma defensiva, ¿no? Y si uno tiene que hacer una aplicación, simplemente hace unos PHP muy livianos que se interactúan con la base de datos, dependiendo de los permisos, con las vistas, con los procedimientos, ¿no? Con las tablas que se le permite acceder directamente, etc. Y podemos hacer un sistema de base de datos defensivo. No sé, ¿preguntas hasta acá? ¿Algo? Este es un pantallazo así de casos y cosas y qué quiere decir cada una de estas cosas del tema de seguridad. No sé si tienen alguna duda de lo que vimos hasta acá. No, no. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, después lo que vamos a ver acá es bastante sencillo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna cosa más? ¿Alguien dijo algo? No. Está bueno. Acá lo que vamos a ver es bastante sencillo. En general, la idea es que yo tengo sujetos o actores que sí son la representación de nosotros, usuarios, en el sistema, ¿no? O sea, puede ser personas reales o pueden ser entidades virtuales, ¿no? Por ejemplo, a una aplicación yo le puedo dar unos permisos y en realidad es una aplicación que está interactuando con la base de datos, que tiene su usuario, pero que no representa a una persona real, ¿no? En muchos casos, los sujetos o actores son personas reales. Es un usuario que se loguea con su nombre y con su password y que lo identifica dentro del sistema. Entonces, los sujetos o actores pueden ser personas, software o cualquier otra cosa que interactúa con la base y que queremos restringir. Los objetos son los objetos de la base de datos, ¿no? O sea, van a ser, yo qué sé, las tablas, los triggers, los procedimientos, yo qué sé, y otro tipo de objetos que puede tener los índices, ¿no? Otro tipo de objeto que puede tener una base de datos. Eso me hace acordar que para ver alguna cosa de esas tengo que
levantar mi base de datos. Por las dudas. ¿No? Volvemos sobre la presentación. Entonces tenemos los objetos que son manejados por los sujetos a través de operaciones. O sea, cada objeto va a tener sus operaciones, las operaciones que pueden ser aplicables a ese tipo de objetos, ¿no? Por ejemplo, una tabla va a tener select, insert, update, delete, ¿no? Un alter table, modificar la tabla, ¿no? Esas son las operaciones para ciertos objetos, ¿no? Entonces lo que hacemos es, para esos sujetos, ¿no? Vemos qué operaciones pueden aplicar sobre los objetos y las definimos en reglas. Son reglas que van a definir para cada sujeto y cada objeto qué operaciones puede realizar. Bien sencillo, ¿no? Acá vemos un ejemplo de una organización, ¿no? Para restricción de esa información. Por ejemplo, tenemos una tabla pedidos, otra clientes, otra oficinas, otro representantes de ventas. Tenemos la gente del departamento de cobro de cuentas, departamento de pedidos, tenemos algunos directivos dentro de la organización y tenemos directores regionales, ¿no? Por ejemplo, un director regional y otro director regional, y tenemos los datos de los representantes de ventas. Entonces, por ejemplo, el departamento de proceso de pedidos, ¿no? La parte de pedidos tiene acceso total a la tabla de pedidos, ¿no? A fin de cuentas los llaman y les hacen los pedidos, entonces ellos pueden crear, modificar, hacer todo con los pedidos, ¿no? Pero la parte de los clientes pueden seleccionar y actualizar algunas columnas de los clientes, ¿no? El departamento de cobro de cuentas puede insertar y seleccionar clientes. Pero de la parte de los representantes de ventas solo pueden ver algunos datos de los representantes de ventas, no todos los datos, solo algunos, ¿no? Los directivos, por ejemplo, tienen acceso a todos los datos. Generalmente le dan acceso de lectura solo, ¿no? Porque yo, como gerente de informática, no quiero que el dueño de la empresa me empiece a toquetear las bases de datos y me las haga puré. Entonces yo le digo, vos podés ver todo, pero no toques nada, no te dejo tocar nada, no te doy los permisos por las dudas, ¿no? Podés ver lo que quieras, hacer la consulta lo que quieras, está tu base de datos, pero no podés modificar nada. ¿Tá? Y acá tengo un director regional, ¿no? Que él puede ver a sus representantes de ventas y otro director regional que puede ver a sus representantes de ventas que son diferentes que los representantes de ventas de este otro. Entonces cada uno de estos puede ver solo los datos que él tenga. Acá tenemos un poco todos los ejemplos, ¿no? Es acceso o no a ciertas tablas. Por ejemplo, la gente de cobro de cuentas no puede ver los pedidos, ¿no? La gente de proceso de pedidos no puede ver a los representantes de ventas, ¿tá? Y algunas tablas que pueden ver están restringidos por columnas o por filas, ¿no? Pueden ver algunas filas o no, y algunas columnas o no. Si recuerdan, nosotros hicimos un ejemplo con vistas. ¿Recuerdan el ejemplo con vistas? ¿Jugaron con ese? Sí. ¿Sí fue? Sí, Sí, o sí, más o menos. ¿Ah? no habíamos visto lo que era una vista y eso, y acá lo podríamos aplicar, ¿no? Acá lo podríamos aplicar. La vista, nosotros le hicimos un ejemplo, tiene el código ahí, ¿no? Y no era que le dabas acceso solo a alguna parte de una tabla o A otras una tablas. parte de una tabla. Repásenlo, el script está ahí en el drive, lo pueden usar. Modifíquenlo porque ese lo que estaba mostrando era todas las columnas pero solo las tuplas que correspondían a las ventas del usuario que estaba haciendo la consulta. Modifíquenlo para que solamente pueda haber solo ciertas columnas, ¿no? En vez de poner un asterisco, le ponen, por ejemplo, que solamente pueda haber, yo qué sé, el cliente, el producto y alguna cosa más, ¿no? De esa forma un Además, poco... ¿Sí? además lo podías unir con otras también, ¿no? O sea, Sí, si, sí. Si se acuerdan, la vista es un join. Hace un join y muestra solo ciertos datos, ¿tá?
ustedes pueden modificarla como quieran, ¿no? Pero la idea es que jueguen un poco. Y lo que vamos a ver después, que todavía no pude armar esos scripts, unos scripts en los cuales le damos permisos a algunos usuarios, y entonces el usuario puede ver unas cosas, pero no puede ver otras. ¿Tá? Igual lo van a ver en el laboratorio, pero yo armarles un pequeño jueguito con el cual puedan hacer una primera introducción. Pero no tuve tiempo, lo voy a hacer este fin de semana y se los paso luego. ¿Tá? Pero sí, el de la vista pueden hacer una cosa parecida a esta. O sea, simplemente modifiquen lo que ya está y juegan un poco y funciona. ¿Tá? Eso acuérdense que está, está acá, en la carpeta de prácticos. Acá hay este es un juego de datos para el práctico. No, está en la parte de... es el juego de datos para el práctico del que ya vimos. Acá en integridad tiene un SQL que es para la vista, ¿no? Y hay otro que tiene este otro SQL tiene el trigger. ¿Se acuerdan que hicimos un par de triggers? Uno para modificar un atributo y otro para asegurarnos que si metemos un empleado solamente se pueda integrar un empleado que el departamento del empleado existe, ¿no? Que no podamos ingresar un empleado con un departamento que no existe. Aunque eso se resuelve con integridad referencial, ¿no? Pero era un ejemplo, simplemente. ¿Tá? O sea, pruébenlos, hagan una base de datos y jueguen con estos dos códigos. Ingresan, ya tiene datos ahí, los prueban, ven cómo funciona. Enrique, Sí, ¿podemos hacer un recreíto? vamos a hacer un recreo. Sí, 5 minutos y seguimos. ¿Está? Dale, Bueno, muchas arriba. gracias.
Bueno, estamos ahí. Estamos. ¿Estamos listos? Bueno, entonces nosotros teníamos nuestros usuarios, pero la idea, lo que podemos diferenciar es que hay roles, ¿no? O sea, tenemos usuarios de la parte de pedidos, los usuarios del cobro de cuentas, los directivos, ¿no? Los jefes regionales. Vemos que hay conjuntos que tienen permisos diferentes y de repente, vean que por ejemplo los directores regionales los podemos resolver con un problema, con una solución común. Por ejemplo, la vista, ¿no? O sea, usando la misma vista hacemos que cada uno de los directores vea sus ventas, ¿no? Y sus empleados, ¿no? Sus vendedores, ¿no? Usando el mismo mecanismo. O sea que la idea es que podemos usar de repente mecanismos similares para distintos grupos. Entonces vamos a ver los tres esquemas, ¿no? Esto es el control de acceso discrecional, Discretionary Access Control, que esto en realidad es decir, bueno, de estas cosas que vimos yo voy y le tengo que dar para cada objeto y para cada operación le tengo que dar un permiso a cada usuario y explícitamente se lo tengo que hacer a cada usuario. ¿Tá? Si pensamos, por ejemplo, eso es Discretionary Access Control. El control basado en roles, la idea es que yo genero algo como un grupo o un rol o alguna cosa de ese estilo y le puedo permitir los accesos a ese rol, o sea que es una forma de encapsularlo, de asegurarme que están todos los roles, todos los permisos bien configurados para ese rol y luego simplemente agrego o quito personas al rol, ¿no? Las personas que pertenecen a ese rol o grupo